Amigos queridos, muy buenos días. Buenos días tengan cada uno de ustedes. Gracias le damos a nuestro Padre amado. Estamos aquí listos para tener el estudio de la Biblia, la palabra de nuestro amado Dios. Bueno, pues estoy feliz. Hoy terminamos el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a concluir con la última parte. Vamos a estudiar hoy el informe de la guardia y la gran comisión. Vamos a estudiar esto. Entonces hoy vamos a terminar. ¡Yay! Estoy feliz porque terminamos el Evangelio de Mateo. Terminamos, estamos aprendiendo mucho, ¿verdad? Me siento feliz por eso. Espero que ustedes estén también felices y hayamos aprendido mucho. Bueno, vamos a empezar nuestro estudio. Vamos a empezar, vamos a orar, les invito. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos porque tú nos has cuidado hasta este momento. Gracias, bendito Dios, porque nos has dejado amanecer bien. Nos queremos poner nuevamente en tus manos. Sé tú nuestro amparo y nuestro escudo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas y ayúdanos a amar y a perdonar al que nos ofende, Señor. Ayúdanos a dar amor y ayúdanos a caminar tomados de tu mano. Guíanos y líbranos de todos los peligros, de toda enfermedad. Da ayuda, da auxilio al que te necesita, Padre. Da sanidad a los enfermos. Y da de tu paz al corazón que está con ansiedad, que tiene problemas, Señor. Ayúdanos. Nos ponemos en tus santas manos, Señor, porque solamente tú eres el único que tú nos puedes ayudar y solamente en ti confiamos. Danos tu bendición, pues, y bendice a cada uno de todas las personitas que sufren, que lloran, que tienen problemas. Y también sé con los que están felices, los que están contentos, los que están agradecidos. Sé con todos, con todo tu mundo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Vamos a estudiar, amigos. Vamos a empezar. Aquí la vez pasada estuvimos hablando de que cuando Jesús resucitó, ¿verdad? Vimos que Jesús resucitó, las mujeres fueron al sepulcro, habían ido para ungirle, pero Jesús ya no estaba en la tumba. Jesús había resucitado. Jesús había resucitado y solamente estaban los ángeles, ¿verdad? Ellos le dijeron a las mujeres, vayan, Jesús no está aquí. Díganle a los discípulos que Jesús ha resucitado. Díganle que vayan a Galilea, a donde Jesús les dijo que los iba a ver. Que vayan allá, que allá lo van a ver, así como Él les dijo. Y entonces las mujeres, pues sí, hicieron caso y se fueron. Fueron, ¿verdad? Fueron porque fueron a dar ese informe, porque los discípulos estaban tristes, ¿verdad? Estaban tristes, porque ellos pensaban que su esperanza había terminado con la muerte de Cristo. Pero no había terminado, apenas empezaba, ¿verdad? Y miren, vamos a leer en donde dice el informe de la guardia. Y dice, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea,
al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Muy bien. Esto es la palabra de Dios. Entonces dijimos, ¿verdad? Los ángeles se les aparecieron a las mujeres y estas mujeres salieron rápidamente, ¿verdad? Para ir a ver a los discípulos, porque los discípulos pues estaban tristes, dijimos, ¿verdad? Porque habían ellos olvidado toda la enseñanza. Habían olvidado la enseñanza de Jesús que les dijo: al tercer día resucitaré, nos veremos en Galilea. Ellos habían olvidado que Jesús les dijo: resucitaré, nos veremos en Galilea. Estaban tristes, no habían retenido nada. Entonces las mujeres, dice aquí, que mientras ellas iban, ¿verdad? Ellas iban a verlos, ellas iban a verlos. Y aquí vamos a ver, les quiero llevar al Evangelio de Lucas. Vamos a ver al Evangelio de Lucas qué nos dice, hablando de este mismo tema. Aquí es Jesús. Aquí vamos a hablar de Jesús, todavía lo que hizo Jesús cuando resucitó, ¿sí? Vamos a ver, miren, aquí es en Lucas capítulo 24, en el versículo 13 en adelante. En el camino a Emaús se llama. Dice, y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Vamos a voltear la hoja. Y les dijo Jesús: ¿qué palabras son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has oído las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, pero a él no le vieron. Y entonces él dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho. Wow. Aquí ellos habían olvidado todo. Habían olvidado todo lo que Jesús les había dicho, ¿verdad? Ellos se estaban quejando. Se estaban quejando. Le dicen:
Usted es el único forastero que no sabe lo que le ha acontecido a Jesús. Antes ellos creían que Jesús era el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías. Y ahora decían, dicen, este Jesús era un varón, profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Decían que era ahora un profeta. Ya no le reconocían como hijo de Dios, porque pues ya murió, ya se quedó muerto. Se habían olvidado completamente de lo que Jesús les había enseñado. Se habían olvidado de que Jesús les dijo, voy a resucitar al tercer día. No se acordaban de que Jesús les dijo que iba a resucitar al tercer día y que se iban a ver en Galilea. No se acordaban para nada. Y lo podemos ver, ¿no? Aquí también. Y dicen, ahí ellos lo crucificaron. Nuestros gobernantes lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Y nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Y ya es el tercer día que esto pasó. Y pues está muerto. Pero también fueron unas de las mujeres. Y nos ha asombrado lo que ellas dicen. Que ellas fueron al sepulcro y fueron y vieron visión de ángeles. Y dicen que esos ángeles dijeron que él vive. ¿Se fijan? No creían nada. No se acordaban siquiera ni porque las mujeres les estaban diciendo lo que le habían dicho los ángeles, ni aún así se acordaban de las palabras de Jesús. Que Jesús les había dicho, voy a resucitar. Ahora decían que eso era una visión. Ni siquiera creían por eso en las palabras. Dice, ahora nos han asombrado las mujeres diciendo que vieron ángeles. Pues es una visión, ¿verdad? Entonces estos hombres estaban completamente cegados. Habían olvidado completamente todo. ¿Se imaginan? Es por eso que Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que está escrito. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron entonces a la aldea donde iban y Jesús hizo como que se iba a seguir de largo, pero ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces pues entró Jesús para quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ellos no eran de los 11, eran otros discípulos de Jesús que también le seguían, pero no eran de los 11. Y cuando regresaron para reunirse con los 11, dice que ellos ya estaban hablando de que pues Jesús había resucitado y que ya había aparecido a Simón, dicen, ¿verdad? Entonces dice que aquí, ahora en el 36, dice que mientras aún ellos estaban hablando esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero les dijo, ¿por qué estás turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienes aquí
algo de comer. Y entonces ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son palabras que hablé estando aún con vosotros, y que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así como está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitare de los muertos al tercer día. Aquí se les apareció también, ¿verdad? A los 11 discípulos y a los demás. Pero se quedaron asombrados y no creían. Dice que parecían que veían, estaban atemorizados, espantados, parecían que veían un espíritu. Y dice, ¿por qué están así? Mírenme, soy yo. Y les mostró todas sus heridas, ¿verdad? Y entonces, pues, ellos estaban así, tan asombrados, tan maravillados, y porque habían desechado todas las enseñanzas de Cristo, todas las palabras, porque ellos pensaban que, pues que habían creído que Jesús iba a resucitar de los muertos. Habían visto cómo Jesús había resucitado a Lázaro, cómo había curado a ciegos, a cojos, a leprosos, cómo había sacado demonios, cómo había hecho tantas maravillas, cómo había sanado ha resucitado más bien a la hija de Jairo, ¿verdad? También ¿a quién más resucitó? Bueno, a ella también. Entonces, habían visto muchas señales y milagros que Jesús había hecho. Y sin embargo, ¿por qué dudaron de que Jesús podía resucitar? Era, yo me pongo a pensar y digo, eh, no sé, eh, la mente no me da para pensar. Porque yo pienso, digo, bueno, a lo mejor yo estoy juzgando, yo no puedo decir nada, porque yo también, tal vez yo iba a hacer lo mismo, ¿verdad? Porque uno puede decir, ¿por qué no creyeron? Uno puede hablar bien fácil y decir, ¿por qué no creyeron? Pero quién sabe si uno creería o no. No lo sé. Ellos vieron todos los milagros, todas las maravillas, sin embargo no creían. Pero solamente el Señor sabe si vamos a creer o no. Pero también nosotros hacemos cosas que a veces están mal. Nosotros estamos estudiando y no creemos. Seguimos viendo versículos y no queremos creer en Dios. Seguimos haciendo lo que nosotros queremos. Vemos la ley de Dios y sin embargo no queremos cumplirla. Entonces no podemos juzgar, ¿verdad? Y bueno, aquí estaban estos hombres incrédulos, ¿verdad? Pero miren, ahora les quiero enseñar aquí. Miren aquí dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y miren aquí otra, ahora. Dice, escrito, bueno, dice aquí, vamos a leer desde el principio, el 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Bueno, aquí está diciendo que todo lo que empezando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, ¿verdad? Y aquí también lo que está escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús se está refiriendo aquí al Antiguo Testamento. Muchas personitas piensan o dicen que el Antiguo Testamento ya pasó, o dicen que lo que habló Moisés, la ley de Moisés, que eso era para los judíos, que esas enseñanzas eran para los judíos.
y por eso no hacen caso a la ley de Dios. Porque los 10 mandamientos dicen que están en el Antiguo Testamento, que esos son para los judíos. Y sin embargo, aquí tengo otro texto que les quiero mostrar. A ver, está aquí, miren. Aquí no quiero perder este, pero bueno, miren, aquí está. ¿Dónde está? No lo marqué. ¿Dónde dice? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bendito, no lo marqué. Uno de sus discípulos. Déjenme ver rápidamente. Donde dice. Sobre el mar, Jesús el pan de vida. Déjenme mirar, estoy buscándola a ver si la veo porque no la marqué. Jesús anda en el mar, Jesús el pan de vida. Ay, no lo encuentro. Yo creo que esta no es. Bueno, les quería mostrar donde dice, diciéndole, hablando de esto, que es donde le dijo Jesús, si no creen a Moisés, ¿cómo creerán a mi palabra? O sea que si nosotros no le creemos a Moisés, pues tampoco le vamos a creer a él. Entonces tenemos que creerle a Moisés primero, porque dice que Moisés es el que nos acusa a nosotros, porque Moisés, no le hacemos caso a Moisés. Entonces, pues, ¿cómo le vamos a hacer caso a él? Si Moisés era un hombre y no le hacemos caso a un hombre, pues menos a Dios, porque no le vemos, ¿verdad? Es que yo le quería enseñar, pero ya no lo encontré, no lo marqué, perdón amigos, perdón, no lo encontré. Entonces Jesús, dice aquí que, aquí dice que Jesús nos hace referencia aquí a los escritos de Moisés, ¿verdad? A los profetas y en los salmos. O sea que en el Antiguo Testamento todo está en vigencia, toda la enseñanza del Antiguo Testamento, empezando desde Moisés. ¿Y dónde está Moisés? Pues desde el primer libro de la Biblia, desde Génesis. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todo eso escribió Moisés. El Pentateuco se le llama, ¿verdad? Todo eso son los primeros libros, desde Moisés, desde el principio de la Biblia, porque la Biblia se compone por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A eso se conoce la Biblia. La Biblia se le conoce como la espada de dos filos, ¿verdad? No nada más el Nuevo Testamento. Antes era lo que, ¿cómo se puede decir? El Antiguo Testamento, la parte allá como se puede decir la enseñanza de Jehová Dios, se puede decir así. Y el Nuevo Testamento es la vida, la enseñanza de Jesucristo. Se puede decir para este tiempo. Para este tiempo. Entonces, pues mucha gente agarra nada más el Nuevo Testamento porque dice, nomás para este tiempo. Y de antes del Antiguo Testamento no, porque dice que es para los judíos. Pero Jesús mismo aquí lo hace referencia, ¿verdad? Entonces dice que todo está escrito de él, empezando desde Moisés, los profetas y en los salmos. Así que aquí podemos aprender de la enseñanza de la boca de Jesús, que todo
está en vigencia, ¿verdad? Que todo todo vale, porque es la palabra de Dios. Muy bien. Ahora vamos a ver a otra parte aquí en nuestro estudio, en Mateo 28, lo que estamos viendo. Vamos a continuar. Aquí, vamos a ver. Y dice aquí que la guardia se fue a la ciudad. ¿Quién era la guardia? ¿Se recuerdan? La guardia fue la que quedó, los hombres que quedaron vigilando la tumba, ¿verdad? La tumba para que Jesús no salieran, ¿se acuerdan? Porque los fariseos habían pedidole a Poncio Pilato a que le pusieran una guardia a Jesús. ¿Se recuerdan? Ujú. Entonces, pero estos hombres se quedaron ahí cuidando la tumba, ¿verdad? Pero entonces cuando vinieron los ángeles, dice que de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Se quedaron como muertos. No pudieron hacer nada. ¿Qué van a hacer unos hombres delante de la presencia de Dios Todopoderoso? ¿Verdad? Entonces se quedaron como muertos. Y entonces después ya dice que la guardia fue a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Aquí qué pasó? Bueno, pues fue la guardia, fueron los soldados y les dijeron a los sacerdotes, a los fariseos, todos ellos, lo que había acontecido. Y entonces ellos dicen, espérense, a ver espérense, vamos a hablar. Y entonces se reunieron todos ellos y dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hicimos? Y ahí se dieron cuenta de lo que habían hecho, que habían dado muerte al Hijo de Dios, que habían dado muerte al Mesías, ¿verdad? Y entonces, ¿qué habrán sentido? ¿Qué habrá pasado por sus mentes? Ahí, pues, reconocieron o pues ellos ya sabían porque habían visto a Jesús hacer milagros, lo habían visto cuando Jesús murió, todas las señales que pasó, el temblor que sucedió, habían visto cuando Jesús se bautizó, cuando vino la paloma del cielo y se puso en el hombro de Jesús y se oyó la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Habían visto cuando fueron a prender a Jesús y cuando él dijo yo soy, todos fueron lanzados, ¿verdad? Habían visto tantas señales y milagros de parte de él y ya sabían, pero sin embargo su orgullo lo impidió y ahora estaban allí confirmando sus sospechas de que él era el Hijo de Dios y se dieron cuenta, pero sin embargo su orgullo todavía no los dejó. Allí era todavía su oportunidad de que al saberlo se hubieran arrepentido, decir, ¿qué hemos hecho? Yo creo que ahí hubieran podido caer de rodillas y pedir perdón con todo su corazón y hasta llorar a gritos y decir, perdónanos, Señor, porque ¿qué es lo que hemos hecho? Eh, no sé, arrepentirse con todo su corazón porque pues ahora iban a ser juzgados. Tenían que dar cuenta de haber matado al Hijo de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, no. Su corazón era insensible. Tenían un corazón de piedra que dice que tuvieron consejo. Y ahora dice que dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron, ustedes digan que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo de Jesús mientras ustedes estaban dormidos, ¿verdad? Eso le dijeron a los soldados que dijeran. Y por eso, por eso es que los, los judíos siguen esperando al Mesías. Los judíos creen que el Mesías no ha venido. Los judíos siguen esperando al Mesías.
porque a Jesús no lo reconocen como el Hijo de Dios. Ellos piensan que es un gran profeta, así como decían esos discípulos de Jesús en el versículo que leímos ahorita. Decían que era un profeta, porque también ellos pensaban que era solamente un profeta. Ellos pensaban, cuando Jesús estaba vivo, que era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero como vieron que murió y que ya era el tercer día y pues que ya estaba muerto, pues su esperanza también se murió. Decían, no, pues ya se murió y ya no tenían esperanzas. Pensaban que pues su esperanza se terminó y ya, nada más pensaban que era un simple profeta. Un simple, sí, profeta. Y entonces, ahora sí los judíos también piensan que Jesús fue solo un profeta y siguen esperando al Mesías. Sin embargo, Jesús era quien dijo ser, el Hijo de Dios. Ujú. Entonces, eh, ya, sí, porque también los sacrificios se siguieron haciendo. Los sacerdotes siguieron matando corderos. El servicio el servicio de matar corderos sí continuó, los rituales continuaron, siguieron sacrificando corderos. Entonces, pues todo siguió igual, pero sin embargo eso ya no tenía ningún caso hacerlo, porque el verdadero Cordero de Dios ya había muerto, ¿verdad? Y bueno, entonces le dieron dinero a los soldados y ellos lo recibieron. Y pues ese dicho, dice, se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy. Y por eso, pues muchos esos judíos, pues no creen en Jesús como el Hijo de Dios. Así es. Y bueno, ahora el versículo 16, que dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí, ahora ya eran 11 discípulos. Ya no eran 12, porque pues faltaba Judas Iscariote, el hombre que había traicionado a Jesús. Judas ya no estaba allí, ¿verdad? Porque se había quitado la vida, se había ahorcado. Eh, si él no se hubiera ahorcado, yo creo que Jesús lo hubiera perdonado. Pero, pues tristemente, no se arrepintió y ahora ya no estaba allí. Solo estaban los otros 11 discípulos. Y también ellos eran hombres imperfectos, hombres incrédulos, hombres que tenían 1000 defectos así, igualito que nosotros. Y se reunieron allí, en Galilea, en el monte en donde Jesús les había dicho que se iban a ver. Y cuando vieron a Jesús, le adoraron, dice el versículo 17, ¿verdad? Pero algunos dudaban. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo era posible que ellos, estando allí, en la misma presencia del Señor, todavía estuvieran dudando? ¿Ustedes lo pueden creer? Yo quiero pensar que ellos no lo podían de creer de felicidad. Sin embargo, dice la escritura, simplemente dice que ellos dudaban. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Sin embargo, como he dicho, pues la enseñanza es para nosotros, ¿verdad? Bueno, no vamos a, no vamos a asombrarnos de su incredulidad de estas personas, porque pues nosotros mismos podemos tener muchos defectos y podemos cometer muchos errores. La escritura dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. A ver,
Vamos a ver en Mateo 18. Dice aquí. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchos escuchamos y vemos los textos de la palabra de Dios. Sin embargo, no queremos creer, no queremos entender. Queremos creer, queremos continuar con o queremos continuar con haciendo nuestras mismas cosas, andando nuestros propios caminos. Esto estoy hablando de dudar, como estos hombres que dudaban, ¿verdad? Me adelanté con la cita. Les pido perdón porque no estoy bien, no me siento bien. Les pido perdón. No he andado bien y yo les quiero pedir perdón por eso, porque me equivoqué aquí. Pero bueno. Entonces, esos hombres dudaban y muchos nos equivocamos y dudamos también y creemos a veces, y a veces dudamos porque vemos a veces falsedad, vemos engaño, o vemos que gente que estudia la palabra de Dios, pues decimos es hipócrita, o mira cómo se comporta, mira lo que hace, mira es peor que yo que no estudio, y juzgamos. Y tristemente a veces así es. Pero no vamos a vivir con esa mirada, porque nosotros no vamos a poner la mirada fija en los demás, sino nuestra mirada debe de estar centrada en Cristo Jesús solamente. Solamente vamos a estar con esa mirada puesta en el Señor. Porque si miramos al hombre, nada vamos a hacer y vamos a caer. El Señor nos dice: mírenme a mí. Él es el ejemplo a seguir. Él vino a mostrarnos ejemplo. Él dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo hago, vosotros también hagáis. Nosotros no debemos de maravillarnos de los demás, ni debemos de asombrarnos de ellos. Más bien, debemos de aprender y tomar lección de cada uno de los demás y enderezar nuestras veredas. Allí Jesús les dijo a tus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo. Y ahora sí tocan estos versículos que leí. Dice: toda potestad me es dado en el cielo, ¿verdad? Todo el poder me es dado en el cielo. Vayan y hagan discípulos, enseñen, prediquen la palabra, enseñen a los demás, den las buenas nuevas de salvación. No se queden con esas buenas noticias, no se queden con esa enseñanza. El Señor quiere que nosotros enseñemos a los demás. Quiere que nosotros seamos luz, que seamos la sal de la tierra, ¿verdad? Y Él dijo que iba a estar con nosotros para siempre. Él nos va a ayudar para poder enseñar a los demás. Él prometió enviar al Espíritu Santo, al Consolador, para que nos recuerde todo lo que hemos aprendido, todo lo que Él nos ha enseñado. Allí en el
capítulo 14, del versículo 15 en adelante del libro de Juan. Allí habla del ministerio del Espíritu Santo, que Él dice allí que nos va a ayudar a recordar todo lo que hemos leído, lo que hemos estudiado. Él modela nuestras oraciones. Él nos habla a la conciencia cuando queremos hacer algo malo. Él nos da el poder para hacer lo bueno. Y Jehová Dios, Jesús, el Espíritu Santo, tienen el mismo propósito, que es la salvación de nuestras vidas. Y están con nosotros siempre. Jesús prometió estar con nosotros para siempre, hasta el fin del mundo. Así es lo mismo, ellos están con nosotros para siempre. Pero ellos no quieren que nosotros solo gocemos de la paz, de la salvación. Ellos no quieren solamente unos pocos se salven. No quería que solo unos pocos conocieran la gran esperanza de salvación y de vida eterna. No, sino que por eso comisionó a esos apóstoles, a esos discípulos. Es por eso que les dio ese gran trabajo, que fue la predicación del Evangelio. Pero, ¿cómo era posible que esos hombres lo iban a poder hacer? Si eran hombres imperfectos, hombres que dudaban, que tenían tantas dudas en su corazón. ¿Cómo podrían hacerlo? Pues todavía estaban allí en la presencia de Dios y estaban todavía no creyendo. Pues por la gracia de Dios es que estos hombres iban a poderlo hacer. Iban a poder ser transformados solamente por la obra maravillosa de Jesucristo. Y fueron transformados porque ellos querían serlo. Iban a ser transformados porque ellos querían, no porque el Señor lo impusiera a fuerza. El Señor no impone nada a fuerza, sino porque ellos querían. Y de allí en adelante, ellos decidieron en sus corazones creer completamente en el Señor, con todo su corazón. Decidieron creer en todo lo que el Señor les había enseñado, les había dicho. Estos hombres orgullosos que se peleaban por el primer puesto, ¿se recuerdan? Ellos se peleaban porque se querían sentar junto a Jesús en su reino, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y allá en el aposento alto, cuando iban a celebrar la última cena, ninguno quiso lavar los pies de los demás. Y Jesús se ciñó la toalla y le lavó los pies a ellos, ¿verdad? Dándoles una lección de humildad y de servicio. También Pedro negó a Jesús. Pedro siempre creyéndose autosuficiente, pensando yo puedo siempre. Y terminó negando a Jesús. También tenemos la incredulidad de Tomás, que él no creía que Jesús había resucitado. Y cuando Jesús aparece, le dice, ven Jesús. Ese texto no se lo he leído, ¿verdad? Ese texto no se lo leí. Les he leído los demás, pero este no. Y miren, se los voy a leer, aquí lo tengo. Miren, aquí dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi mano en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Ujú. Entonces tenemos al incrédulo Tomás y pues tenemos muchas cosas más, muchos ejemplos más que muestran la imperfección humana, la incredulidad de ellos, muchas fallas de estos hombres, ¿verdad? Pero al final también sabemos que salieron triunfadores por la gracia de Cristo, ¿verdad? Pero ahora ya no están, todo eso ya pasó. Y nosotros, yo no los vimos, no los miramos, pero ahora podemos mirarlo, podemos ser iluminados, eh, podemos mirarlos con los ojos de la fe. Dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos amar a Dios si, si no estudiamos su palabra? ¿Cómo vamos a poder amarle? ¿Y cómo vamos a poder conocerle si no sabemos nada de la persona maravillosa de Jesucristo? Tenemos que estudiar de Él para conocerlo, para llegar a amarlo. ¿Y qué otra cosa nos habla de su grande amor? También la naturaleza nos habla de su amor. Cuando nosotros salimos al campo o a nuestro jardín o simplemente allá afuera, cuando vemos las lindas mariposas o miramos los pájaros, escuchamos sus cantos, cuando vemos las hermosas flores o miramos los árboles altos y o también sus lindos colores, ¿verdad? Ahora en este tiempo que cambiaron de colores, que se fijaron los lindos colores, rojos, anaranjados, amarillos, morados, rosas, blancos, wow, muchos colores, qué lindos. También cuando cae la lluvia, a mí me encanta. Cuando cae la nieve, cuando sale el sol que calienta la tierra, cuando la ilumina, cuando oye la risa de un niño. Hay tantas cosas que nos muestra que hay un gran creador, que hay un gran artista, una obra perfecta de un artista. Y aún en este tiempo, cuando todos los árboles aparentemente se quedan como muertos, ¿verdad? Sin vida, sin hojas, pues todas se le caen. También ahí se ve la sabiduría de un Dios infinito, un Dios sabio, porque todos los árboles tiran sus hojas, porque para que cuando caiga la nieve no se le quiebren y solamente no se le caen a los árboles que resisten, que se pueden doblar, que son elásticos. Wow, cuánta sabiduría. Ay, Dios. Hay tantas cosas en la naturaleza que nos llevan a contemplar y admirar al Creador. Así la Biblia, la naturaleza, nos hablan del grande amor del Señor. Así que amigos, leamos la Biblia, estudiémosla, contemplemos la naturaleza también, pero hagámosla, porque en realidad la vida se pasa volando. La vida es un suspiro y los días se van y nosotros estamos en lo mismo siempre, siempre ocupados, trabajando y no nos dedicamos no a hacer nada, no contemplamos nada, no estudiamos nada. Y entonces, ¿cómo vamos a amar al Señor? Para amar a alguien hay que conocerlo. Así nosotros conocimos a nuestra esposa, a nuestro esposo. Así empezamos a amarlo, porque lo conocimos primero, ¿verdad? Así lo fuimos tratando día a día, cada día, y nos cayó bien. Luego nos fuimos enamorando, nos fuimos queriendo, nos casamos y ahora los amamos, ¿verdad?
y tuvimos nuestros hijos, a los cuales amamos también, a los amigos, los fuimos conociendo, ¿verdad? Los conocidos nos caen bien porque los conocemos por el trato que se tiene, ¿verdad? Con ellos. Lo mismo sucede con el Señor. Cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros lo conocemos, cuando estudiamos de Él cada día, pues lo vamos conociéndolo cada día y lo vamos amando por las cosas maravillosas que Él hizo por nosotros. Así, los discípulos fueron siendo transformados por una relación diaria que tuvieron con el Señor, por una comunión estrecha cada día con Él. Esos hombres se hicieron hombres que dieron sus vidas por Él. Esos hombres defectuosos, esos hombres incrédulos, que tenían tantos defectos, fueron hombres intachables. Esos hombres que con una sola predicación que dieron, como Pedro, que una sola predicación se convirtieron 3,000 personas. Otro día, otra predicación, 5,000 personas. Y también sanaban enfermos, igual que Cristo. Sanaban enfermos, sacaban demonios y resucitaron personas. Igual que su maestro, fueron iguales a él porque se dedicaron en cuerpo y alma a su servicio. ¿Y nosotros qué estamos esperando? Wow. Y esto es para mí porque ¿qué estoy esperando? Dediquemos el tiempo para el Señor, amigos. Cristo viene. Él ya hizo todo por nosotros. Él ya vivió. Él ya murió. Él ya resucitó. Ahora Él viene pronto. Ese tema lo vamos a tener en el siguiente estudio, la venida de Jesús. ¿Estamos preparándonos para encontrarnos con Él? Esa es nuestra respuesta, ¿verdad? Bueno, pues estos hombres imperfectos fueron transformados por la gracia de Dios y también nosotros podemos serlos. Así que, amigo querido, familia amada, les invito a buscar al Señor ahora, mientras puedo ser hallado. Dice un versículo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que el Señor les bendiga grandemente, amigos, y que tengan un día maravilloso. Aquí les dejo y nos escuchamos en nuestro siguiente estudio. Les voy a dejar con un himno. Bendiciones.